Bien, señores, una nueva semana, un nuevo episodio de Puro. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es de mucho interés, tanto para los hombres como para las mujeres, porque hay disyuntivas al respecto, y es si la caballerosidad está muerta. De hecho, hoy en día, uno como hombre a veces no sabe, a veces cómo conducirse en ciertas ocasiones. El que le inculcaron eso en su casa tiende a tener eso dentro de sí. Eso te sale en automático, abrir una puerta, etcétera. Sin embargo, en ciudades un poquito modernas, por así decirlo, a veces ese tipo de gestos te meten en problemas. Porque así como hay mujeres que agradecen, que valoran el hombre con esos atributos, con ese tipo de detalles, hay otras mujeres que consideran que eso es un acto eh, misógino, que son actos de producto del patriarcado, de la masculinidad tóxica, y eso es lo que quiero que desarrollemos hoy, ¿verdad? O más bien eso fue lo que nosotros vinimos preparados para desarrollar. Si la caballerosidad verdaderamente está muerta, cuál es el origen del chivalry, y también qué nosotros entendemos que deberíamos hacer los hombres al respecto. Y no solamente de hombre a mujer, que la caballerosidad no se limita en una relación hombre-mujer, o sea, Correcto, de hombre a de hombre, hombre a sí, hombre, caballero. negocio, día a día, está en el tránsito, en todo. Eso no es algo limitado a una relación entre sexos opuestos. Sí. Que de hecho, a veces cuando yo conozco personas que son tan educados, tan gentiles, tan caballerosos, que dicen fulanito, ese tipo es una dama. Una dama de caballero. Ese tipo es tan caballeroso que ese tipo es una dama. No entiendo de dónde nace el término, No, no pero lo están diciendo en un término, no es negativo, pero ni es es curioso, poniéndole, ¿verdad? ni es poniéndole una connotación sexual ni de identificación de género, es simplemente tipo tan caballero que es una dama. Sí, yo lo he escuchado, sí, Charlie. O sea que el concepto de la... Es muy amplio ese tema porque el concepto de la caballerosidad viene literalmente del término caballero, de los caballeros de los knights, de en el siglo XI, en el siglo XII, es un término anglosajón de Inglaterra. Estuvieron obviamente los caballeros de la mesa redonda de Rey Arturo es algo ficticio. Digo, hay teorías que dicen que sí, que el Rey Arturo pudo haber sido una historia, una figura histórica real, pero realmente el término viene de que cuando a una persona se identificaba como un caballero, era un hombre que fuera de ser un excelente soldado, un óptimo desempeño en En el campo de batalla. cabalgata, espada, swordship, toda esa vaina, el escudo, la vaina, era su comportar. Era un tipo intachable, de una moral inquebrantable, que su misión era ayudar a los demás. Tipo, la palabra de caballero, de ahí que viene el término. O sea, cuando un caballero te decía, yo lo voy a hacer, escribir en piedra, que eso va. Y después viene otra oleada de caballeros. Acuérdense, las famosas cruzadas, los caballeros que tenían la cruz en el pecho. Después viene los caballeros que tuvieron otro nombre en la Francia del siglo XIV, que eran los mosqueteros, con la flor de lis, que nuevamente es el mismo esquema de el mosquetero era la guardia real del rey de Francia, y era la élite. Y eran tipos, o sea, tú ser mosquetero era tu ser lo máximo de lo máximo en Francia en esos días. Igual que lo que estamos hablando de los knights del siglo XII en Inglaterra, tipo hecho y derecho, intachable, inquebrantable. Y de ahí después, fíjense que todo es el mismo concepto, pero va evolucionando con el tiempo. Pero por alguna razón,
al principio del siglo XXI se frenó. Después me llega a la mente ahora los famosos caballeros de la era victoriana, finales del siglo XIX en Inglaterra, el British Gentleman, que también eran tipos de palabra, o sea, tipo, y lo que me llega mucho a la mente es gente seria, eran gente seria. Gente con principios, gente leales, buenos en todo el sentido de la palabra. Tú tenías que ser bueno en la batalla, tú tenías que ser bueno como líder. Se sabían comportar, tenían una extremada autodisciplina de no hacer show en la calle. Tú nunca viste en el siglo XIX, en la era victoriana, esos gentlemen que andaban con el top hat, tú nunca lo veías haciendo show en la calle y teniendo una pelea. Incluso de ahí vienen... Por lo menos no que se documentara, ¿verdad? Porque Sí, no. pero ya en esa época que ya la imprenta estaba inventada y toda esa vaina, ahí se documentaba todo. Y el famoso, ese famoso, esa aura del British Gentleman era por eso, porque eran tipos que su lío, su trate era dentro de la casa. Ellos fuera de la casa se comportaban de una manera igual intachable. Y después ya en el siglo XX también lo vimos y Ahora está como loading. No, yo estoy escuchando lo que Ale está diciendo y voy formulando una serie de preguntas. No, que yo voy a hacer sé, ahora, es que te conozco la cara. Cuando tú pones esa cara, es que tú vas a salir. porque me está interesando lo que me estás contando. ahora indudablemente, donde hay el quiebre es cuando, por alguna razón, en países del primer mundo, porque yo no creo que aquí eso llegó a esos niveles que, por ejemplo, la caballerosidad hacia una dama, que sí yo sé que en Estados Unidos y en Europa quizás es mal visto, porque la igualdad entre el hombre y la mujer llegó hasta los límites de que si un hombre era caballeroso hacia una mujer, por ejemplo, obviamente yo soy un hombre ya de otra generación, pero para mí, si yo invito a una mujer a salir, yo tengo que pagarle a la mujer, yo le brindo a la mujer. O sea, esa es la palabra, brindar. Y ese acto de caballerosidad no es una transacción que yo estoy pagando por algo, sino es, yo te invité a salir, yo te quiero conocer, yo te brindé una cena, te brindé un trago. En Estados Unidos no, en Estados Unidos las nuevas generaciones split the bill. Pero eso ha permeado todas partes. Porque si tú hablas con generaciones más jóvenes aquí, ya eso se da. Ok. No, estos chamaquitos que salen a cenar y dividen cuentas. Y La primera cita. sí, háblate con Torrón y con Ana Gabriela, que han vivido cosas así. El concepto de chivalry, como bien lo explicó Ale, tiene sus orígenes, tiene un origen y un propósito, ¿verdad? El cual y me van a corregir, ¿verdad? Porque aquí viene mi pregunta. Hoy en día nosotros lo usamos indistintamente con lo que es un código de conducta, de educación. Pero chivalry no necesariamente era sobre eso como tal, ¿verdad? Y fue muy romantizado, incluso en novelas y hasta satire, no sé Satirizado. satirizado, ese es el español, con Don Quijote. La novela de Cervantes, de Quijote, donde hay una sátira de eso, ¿no? Que no dudes tú que que eso es literalmente Cervantes español tirándole a los ingleses, que eran enemigos. De hecho, sí, tal cual. Entonces ahí como que, o sea, nos salimos un poco de eso porque hay un tema de ser valiente, es una serie de conductas, ¿verdad? Porque fíjate, Lewis Hamilton hoy en día es Sir Lewis Hamilton, pero ese no ha peleado nunca en su vida. Y no estoy diciendo, no lo digo en un tono de burla, sino lo estoy diciendo como que ese concepto se ha ido Sí, quizás adaptando en función del tiempo. sí, porque así mismo, coño, ¿cómo se llama este señor? El artista en inglés del piano, Elton John. Elton John, Sir Elton Sir John. Elton. Pero es porque la casa Windsor, a mediados del siglo XX,
porque ese relajo fue al final mediado final del siglo XX, redefinió la definición de lo que era un sir inglés, que hasta ese momento era lo que estamos nosotros describiendo, Caballero, pero literalmente. Sir Winston Churchill, vaina así, después fue otorgado a individuos británicos que por su craft habían elevado o habían glorificado el nombre del país. Entonces, si aquí hubiera una realeza en República Dominicana, Poli Guerra fueron Sir, Sammy Sosa fueron Sir, Félix Sánchez fueron Sir, porque son figuras que en su academia, en su día a día, Han sido. han puesto a la República Dominicana famosa. Amelia Vega fuera Lady, porque fue Miss Universo. Y entonces en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, porque puede ser un ganés o puede ser un escocés. Por ejemplo, Sir Sean Connery, él era escocés, él no era inglés. Ahora en Inglaterra te lo dan, en el Reino Unido te lo dan cuando tú te destacas en tu craft. Te lo dan. Usted ahí ya hubo una zona gris de lo que es el Sir y lo que... ¿Qué fue eso? Soy de afuera. Que ese proceso empieza más o menos luego entonces de los 1700, por ahí que se empieza como a desvirtuar un poquito el concepto. Y arribamos al concepto que nosotros tenemos hoy en día de eso, de fuera de lo específico que Ale está hablando, que es así en Inglaterra, pero ya vamos a verlo como globalmente el concepto del, llama como el código de conducta o de educación que debe tener un caballero. Caballero, una persona educada, ¿verdad? Entonces, sin entrar en eso, pregunto yo, ¿cuándo, ¿cuándo empieza este fenómeno de que muere el chivalry? ¿De cuándo empieza a pasar lo que tú estás diciendo, de lo que se aqueja Torrón, de lo que se aqueja? Yo creo que en las últimas décadas. En las últimas décadas es como esto que se ha desvirtuado a raíz de la misma proliferación del feminismo, que también se ha desvirtuado. También se ha desvirtuado correctamente. Pero 2 décadas, tú quieras decir, Sí, 2 o 3 décadas. 2 o 3 décadas. Porque todavía yo, muchacho, de 18, 17, 18, 19 años, le hace finales de los años 90. La muchacha con que uno salía, yo me acuerdo, muchacha, decir, si a mí no me abre la puerta, yo no salgo con ese tipo, o estaba implícito lo que tú mencionaste, que tú eras que te iba a hacer cargo. Pero no te vayas más lejos. Es lo que te interrumpa. Antes que se me olvide. Eso se ha desvirtuado tanto y esa caballerosidad se ha perdido tanto. No sé en el caso de ustedes cómo fue. Pero el hecho de que yo le pedí la mano al papá de mi esposa me hizo a mí una persona atípica a lo que se vivía en ese momento. Cuando yo pedí la mano a mi esposa hace ya 14 años, en ese momento, hace 14 años, no se estilaba eso. Ya era con la mujer, ya tú le pedías matrimonio a ella y le informaban a los padres. Y hasta los otros días, tú tienes que ir a donde el padre de la novia A pedirle mano. y decirle lo que yo le dije a mi suegro en paz descanse, decirle, mira, me quiero casar con su hija. Yo quiero su bendición. Eso era un obligado antes y ya eso no es así. Sin embargo, a pesar de ser atípico ya en el momento en que tú lo haces, yo no estaba presente, pero estoy seguro que mal no cayó. No, mi hermano. ¿Verdad? Pero tú sabes que yo, específicamente en mi caso, yo lo hice porque yo entiendo que that's the right thing to do. Yo no lo hice, porque obviamente la reacción del padre y de la madre fue la de, este tipo es un hombre, o sea, Un hombre decente. es un hombre de familia, un hombre decente. Yo no lo hice esperando la reacción que yo sabía cómo que iba a llegar. Yo lo hice porque así que debe ser la cosa. Sí, pero aún dentro de un acto atípico,
no es un acto negativo. No, para nada, para nada. Lo que quiero decir es que estas conductas son atemporales. Porque yo no veo, la vamos a desarrollar alguna con detalle, pero yo no veo yo no veo un escenario lógico en el cual las cosas que nosotros vamos a mencionar aquí puedan tener de alguna forma u otra una connotación negativa. Por lo que me llama mucho la atención qué pasó, Y a que mí, se han perdido. y a mí me llama mucho la atención que la mayoría, es cierto que hay mujeres que no se identifican con esa línea de pensamiento, pero la mayoría de las mujeres con las que yo tengo la oportunidad de compartir y de hablar, valoran eso bastante. Sí, Sí. Evidentemente no puede estar como en sus no negociables a la hora de encontrar pareja, porque adivina qué, encontrar pareja está tan difícil hoy en día que las mujeres tienen que flexibilizarse con alguna cosa. Y el tipo a lo mejor no tenga modales, a lo mejor reúne otros requisitos y es potable por una relación, pero créeme que si tuviera esos atributos, que como tú bien dices, son atípicos, pero nunca negativos, fueran más que bienvenidos. Chacho. sin embargo, yo recuerdo en una ocasión en Madrid, no hace tantos años, yo estaba en un bus y no habían asientos disponibles. Y yo me levanté que podía ir de pie, ¿no? Y había una señora, yo no sé qué edad tiene, mayor que yo, pero simplemente era una señora. Yo me paro, agarro y le cedo el asiento y tremenda insultada me dieron a mí. ¿Quién me dijo a mí que ella necesitaba un asiento? O sea, ¿cómo pasó esto? O sea, Pero Sin mira, embargo, sin embargo, me atrevo a decir o a dar por hecho que tú te has encontrado mucho más reacciones positivas que negativas a lo largo de tu vida siendo como tú eres. no, sin duda, sin duda. Pero también muchas veces me he visto ante el escenario donde yo digo, y perdonen la palabra, digo, esto está tan mal, está tan jodido, que un acto de decencia se confunde Con coqueteo. con coqueteo, cosa que no lo es. Y eso a mí me llama mucho la atención. O sea, no sé si a ustedes le ha pasado, pero eso es muy común. Y no sé si tú te has fijado, yo no saludo a ninguna tipa que salvo que la conozca muy, muy bien, si no es con la mano. yo también doy la mano. Pero yo me acostumbré a dar la mano cuando trabajaba para empresas multinacionales con las cuales yo tenía que interactuar mucho con personas que venían de otras culturas, donde nosotros los latinos somos Muy cariño. muy físicos, muy cálidos. Y de verdad, o sea, tú conocías a una escocesa o tú conocías a una gente en Francia y te tiraban la mano. Pero lo que iba a decir, miren qué cosa más interesante, eso que tú dices de cederle tu asiento a una persona, a una envejeciente o a una Sí, dama. era una envejeciente. Fíjate que la cultura se ha movido a denostar eso. Pero dentro de los vagones de los trenes hay publicidad estatal que te dice, cédele, Claro. cédele a un inválido, cédele a un elderly, cédele a una mujer embarazada. O sea, el establishment todavía quiere que exista el chivalry, pero la sociedad es que lo está rechazando. Mira qué vaina más interesante. Y yo también quisiera que si mi mamá está en el bus, Claro, alguien haga claro. el gesto. O sea, tu actitud hacia ceder el asiento es la correcta, tanto por tus principios y tu convicción, hasta como el comportar que el sistema de trenes le pide a los transeúntes cómo comportarse. Es correcto. Porque los letreros están ahí, que se ve, cede el espacio, da esto. Sí. Incluso, míralo ante cualquier escenario de crisis. ¿Cuál es la norma número uno? Mujer y niño van Mujer y primero. niño.
Cosas como debe de ser. como debe ser. Que hay unos memes ahí durísimos de Dice el Titanic for de hoy. Titanic. Si fue el Titanic por hoy en día hay problema, ¿eh? Y eso, mira, el otro día yo fui a cenar a casa de unos amigos y éramos tres masculinos, ¿no? Y viejo, estaba todo en orden, o sea, se había un cuidado, yo no sé quién lo hizo, qué sé yo no estaba ahí cuando organizaron la mesa ni nada. Y mi amigo tiró una foto, lo que cenamos y eso, y la posteó en su Instagram, tú sabes, la cosa de ahora. La mesa había en vela. Había luz en la casa también, ¿eh? No era como que estábamos con la luz apagada ni nada, pero había unas velas y dice, o sea, se veía bonita. De música de fondo, él no tenía ningún sistema de música como tal, sino tenía en la televisión un concierto de Luis Miguel. Nada desagradable, una música bastante potable, a un volumen que nos permitía conversar y es una música de primera, ¿eh? Luego un poquito de Frank Sinatra, ¿verdad? Pues una amiga me comenta. Y yo también, que así, loco, la pasamos perísimo. Le conté, comimos tal corte de carne, hicimos esto y lo otro. Una mujer, ¿eh? Ustedes lo que son tres. Sí. A mí me ha pasado también. Yo obviamente a mí me tiene sin cuidado el comentario, pero no deja de llamarme la atención. A mí me ha pasado también. Porque yo estoy seguro que ella hubiese participado de esa actividad y lejos de encontrar un ángulo negativo, va a decir, wow, qué experiencia tan agradable la pasamos esta noche, qué buena conversación, y dónde está el problema. Entonces, cuando ella me dice eso, y lo que tú no sabes es que al día siguiente yo le envié a ese señor, producto de una conversación que tuvimos en la mesa, una botella de vino que él mencionó que le encantaba, de la añada que a él le gustaba, y se la mandé a su casa, con una notica de agradecimiento. Y ahí me dice ella, no, pues usted tenía un año de amor. ¿Tú entiendes dónde van? Entonces, qué afán con ridiculizar buena costumbre, qué afán con ridiculizar tener un gesto agradable con otra persona, cuando en el fondo todo el mundo quiere eso. Tú diste en el clavo. Es ridiculizar la buena costumbre, ridiculizar el comportarse de una manera sofisticada, de una manera decente. A mí me ha pasado también. O sea, yo soy una gente que a mí esos detalles me gustan. O sea, a mí eso me atrae. Y yo me acuerdo que cuando a mí me invitaban a algunos sitios, a casa y eso, yo le tomaba fotos. Le tomaban fotos a la carne, a la vaina. Y a mí me decían el mismo comentario. Esa vaina de mujeres. Yo decía, no, eso no es de mujeres. Ok, pero ¿qué tiene eso de mujer? Nada, nada. Entonces, yo también he estado con Jamie presente en conversaciones de mujeres quejándose. De hecho, ahí en el mismo WhatsApp del Patreon de Puro, a veces las mujeres se desahogan y bueno, hablan de los famosos princesos. ¿Qué es un princeso? Un princeso, según tengo entendido, es un hombre que tiene características femeninas, que él espera que sea la mujer que tenga la iniciativa, y como que él es que se hace el importante, como que hay que perseguirlo a él. Por ejemplo, un acto princeso muy común que dicen ella que se da. Sube un story, tomándose un vino con una amiga, y el tigre le comenta, invítame un día. Como que loco, ten tú la iniciativa. Si tú te quieres tomar una copa de vino conmigo, hazme el approach. Mira, me gustaría tomarte un momento contigo. Pero no, ¿qué? Invítame, ¿qué es eso? Ay, En el plano romántico, entonces, opiniones que ustedes tienen, les pregunto a ustedes entonces. Yo voy a mencionar 4 cosas que eran reglas sagradas para mí. Si la joven salía conmigo, volvía conmigo. Claro. ¿Están de acuerdo con eso? 100%. Y de hecho, una regla también no escrita para mí era, si llegó conmigo y no se fue conmigo, aunque no pase nada,
O sea, yo no estaba, o sea, estoy conociendo yo estoy hablando de un date. Que yo salí, invité a una muchacha, vamos a conocernos, y no ha pasado nada, ¿eh? Pero para mí un filtro era que si llegábamos a Neón en aquellos tiempos y la tipa no se iba conmigo, esa jamás volvía a saber de mí. Era como una especie como de filtro que yo tenía y que funcionaba bastante bien. El segundo, yo le abrí la puerta del carro, yo no me voy a poner la vergüenza con eso tampoco, y le cerraba la puerta del carro. El tercero, yo me hacía cargo de todo. Es decir, si salíamos en la primera, estaba implícito que yo pagaba la factura y yo no tenía una capacidad ilimitada de dinero. Estoy hablando un muchacho, ¿verdad? O sea, que uno te sudaba un chin y tenía en el celular el hermano ahí por si acaso, una urgencia, uno no sabe. Yo tenía el vaqueo de mi hermano, que era más avanzado que yo en la vida. Y yo decía, Luisma, Que aviso cualquier cosa. voy para la bricho, le voy a hacer un tollo y tú estás consciente de que si esa mujer se pasa de una pasta y me pide una langota, te estoy llamando. ¿Por qué? Y automáticamente yo tenía anorexia esa noche, yo no tenía mucha hambre, tú ves. Limitado mi... Un carpachito y ya. Porque yo me siento muy bien. Entonces, tampoco me gustaba era otro filtro. O sea, si la tipa me hacía un force, que era muy raro, me llegó a pasar. No, yo pago. Y sobre todo cuando salía con muchachas que eran de Puerto Rico, con la dominicana era muy difícil que me pasara. Un americano, una cosa, siempre como que hacían el amague, pero sin force ni nada, tú pagabas tu cuenta. Y eso hoy en día es un tema que yo lo he mencionado muchas veces. Yo nunca voy a entender por qué una persona, por el simple acto de compartir una velada con una persona, invitarle, pagarle, caen, lo ridiculizan, te chapearon. Frase que nunca, tú lo sabes, que nunca me ha gustado, nunca la menciono y nunca la digo. Porque es que eso es reconocer ese concepto es lo más denigrante que tú puedes hacer hacia una mujer, porque entonces tú estás dejando implícito que Que fue un intercambio. que fue una relación transaccional Sí, que una transacción. al 100% y no es correcto. Y el último que menciono, que yo creo que eso ya prácticamente ha ido muriendo, es el gesto que uno tiene, y esto lo repito, estamos en el ámbito romántico, ¿no? El gesto de tener un detalle con esa persona, como unas flores, los bombones que uno regalaba. Yo regalé el chocolate Bachi, mi hermano, que eso dio algo. ¿Sabes cuáles son esos? Claro. Que eran la gran vaina en esa época, ¿no? Y los toblerones. Toblerones, Bachi, vaina. Había otros, los no, Hermano, vendían unos toblerones. eran de la ¿Dónde misma ustedes línea se de acuerdan? Bachi. Entonces se inventaron unos toblerones que eran jumbo size, Ajá. que el triángulo era como este tamaño, que el paquete era como así, que el que tú le regalabas eso era casi pidiéndole matrimonio que tú estabas. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Dónde tú aprendiste eso? En tu casa. Mi caso. ¿Tu papá lo fortaleció? ¿Tu mamá seguro también lo fortalecía? ¿Te lo exigía? Sí. Entonces, Pero yo aprendí en mi casa, perdón, ujú, yo aprendí en mi casa que no era exclusivo del hombre el tener un detalle, estoy hablando del detalle. O salíamos a cenar con papá, yo nunca vi a mi mamá amagar, aunque después de viejo me entero que en ocasiones, cuando papá y mamá estaban empezando en la vida, mira, los dos trabajaban, muchas veces papá hacía el acto de pagar, pero era mamá que estaba inyectando ahí un capital por debajo de la mesa. Pero mamá nunca dejaba que él tuviera su momento, su rol. no, viejo. Y mamá siempre nos decía, eres tú, que tienes que hacerlo. Y el hombre tiene que andar con dinero. Y así siempre me enseñaron todas esas cosas. Pero como tú dices, no era algo únicamente hacia el sexo opuesto, porque, No, mi hermano. de hecho, yo recuerdo algo tan sencillo como salimos a comer con tus tíos. De esa comida que hacían, que estaba tu papá, estaba mi papá, estaba mi tío. Ahí era entre ellos peleándose a ver quién iba a pagar la cuenta. Así era, Eso no era de un serrucho. así era. Y había que estar atento para que no fuera uno en lo que estaban comiendo atrás a decirle al capitán, mira, esa es la tarjeta, pásala. En el Mario. Sí. Yo aprendí también, yo más de papá por verlo, ¿verdad? ¿No? Porque yo sé que mi papá le pedía ayuda a su hermana
Mi papá tuvo una relación muy peculiar en el sentido de que mi mamá era amiga de una hermana de papi, que en paz descanse, tía Mari, quedaban juntos en el apostolado, y papá tuvo 9 años de amor con mi mamá. Mi mamá se metió en amor con mi papá a los 13 años, loco. Entonces mi tía era la que le ayudaba a comprarle un anillo. Iba a una vaina que se llamaba Ferraveri, que era una tienda que estaba en Diamond, yo no sé si eso existe todavía. Leían el anillito, que sé yo qué, y era mi tía que ayudaba a papá. Mi papá quizá no sabía, pero se notaba escondido de mi mamá, o no daba dinero a mí y a mi hermano, ayúdenme con mi mamá, lo que tu mamá quiere. Él no estaba como al tanto, pero estaba pendiente, no sé si me entiendes. 100%. Y eso no le cae mal a nadie. O sea, yo me acuerdo, yo volví de un viaje de natación, mi hermano, y mi mamá te ponía unos cacaditos besitos en la almohada de la cama. ¿Y eso qué tiene de malo? O sea, tú te sentías a gusto. Especial. Exacto. Entonces, ¿qué pasó, viejo? O sea, Y ahí era donde yo iba. O sea, tú eres así porque lo viste en tu casa y porque tu papá y tu mamá te lo inculcaron. En el caso de nosotros yo sé que fue igual. Entonces, si hoy en día estamos viendo una nueva generación que no es así, es porque los papás simplemente no le han dado ese tipo de crianza. Y ahí es donde empieza el fallo. Ahí es donde empieza el fallo, porque si de repente eh, la mamá tiene un varón y no le da importancia a que ese varón sea un caballero, ni tampoco le enseña a su hija a ponerse, a exigir ese tipo de trato de parte de un hombre. Entonces así es como las cosas se van flexibilizando y se van desvirtuando. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. En las casas, ya lo que es los valores, lo que es ese tipo de atributos, no se le está dando ningún tipo de importancia. Es probable que sea producto de la agenda, de la misma programación. Eso iba, porque también, definitivamente en la casa, uno aprendió eso. Pero el entorno, alrededor de cuando uno salía de la casa, todo lo que era el mainstream media, todo lo que eran las películas, todo lo que era la serie en televisión, la literatura, todo te dictaba a que esas normas que te enseñaran en tu casa era la forma de cómo comportarse. Incluso hay muchísimas películas de los años 80, comedias, que se da la situación que tú describiste con tu hermano, de que se armaba un lío al tipo porque iba a un restaurante y no tenía los cuartos y se armaba el lío. Y entonces el muchacho le decía a la muchacha, sigue pidiendo, en lo que llegaba el hermano con el dinero. 76 tazas de café más tarde llegaba el llegaba tipo a rescatar, mi hermano. Entonces, también hay un tema de agenda, también hay un tema de Está bien, pero ¿por qué una mujer se ofende con yo mencioné 4 cosas ahora mismo. ¿Por qué eso puede ser ofensivo? de todo lo que tú has mencionado. Yo admito y me declaro totalmente ignorante del tema y no puedo entender. Y obviamente al no ser mujer y no ser mujer joven, no puedo tampoco decir qué tiene de malo, porque de verdad yo no veo nada de malo en eso. O sea, no veo nada de malo en que te abran la puerta, en que te brindan, que te quieran halagar, en que te... Como tampoco es malo la que lo recibe, ¿no? Porque también reciben su ataque, ¿eh? Sí, claro. Me imagino que hoy en día reciben su ataque. Ese detalle al otro día de mandarle una flor, mandarle unos bombones, mandarle una cartita, una cosa, o sea, definitivamente que todo eso se ha perdido. Y era bonito. Sí, hay cosas que sí, yo he sido testigo, ¿verdad? De que se han empezado a considerar cursi en el tiempo. Cosas, por ejemplo, como, que no es que yo me identifique con eso, pero Las flores. una carta con un perfumito, dedicarte una canción, esas son cosas que hay mujeres que simplemente, esa vaina está cursi, no me gusta. Está bien. Sí, ahora el penmanship, escribir a mano, Claro, bien. se ha perdido. O sea, Bueno, el tú escribirle, aunque sea una tarjeta, 3 líneas, hasta eso se ha perdido. Gracias por tu sintonía. Si te gustó este contenido y quieres escuchar todos nuestros episodios completos, te invitamos al Patreon de Puro.
en donde vas a tener acceso a todos nuestros episodios completos, pero también a la comunidad de Patreon, en donde tenemos conversaciones sumamente interesantes en lo cotidiano, pero también experiencias únicas para esa comunidad. Para más información, ve aquí al enlace en el video de YouTube y te esperamos por allá.